FM 89.1, Radio Universidad. 8 minutos pasaron de las 4 de la tarde, en esta tarde maravillosa, que tenemos 21 grados de temperatura. ¿Llegaremos a los 24, Mauro? ¿Vos No creo. Ya a partir de ahora Vos decís que no, pero igual está muy lindo, así que no nos fijemos en una cuestión de números y disfrutemos esta hermosa tarde en la que además tenemos la grata compañía al aire de Mariana Sotelo con su habitual espacio para la tercera edad. Mariana, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola María, hola Mauro, ¿cómo están? Hola Mari, ¿cómo anda? Bien, ¿ustedes? Con estos días preciosos. Excelente. Mejor que la otra semana, ¿eh? Sí, totalmente. ¿Cómo ayudan estos días para, después de tanto tiempo, viste, de estar adentro y demás, despejarse un poquito? Que es algo necesario, para todos, todas, todes. Y las personas también, las personas mayores que tienen que salir, han relegado muchas veces muchas actividades, que aprovechen estos días lindos también para salir a dar una vuelta. Marian, ¿qué tenés para compartir con nosotros hoy? Tal cual, así como vos decías recién, los días, ¿no? Cómo se prestan a que las actividades sigan, a levantar el ánimo sobre todo, ¿no? Porque nos pasa a todos que cuando sale el sol estamos como más arriba, tenemos mejor ánimo, estamos más predispuestos. Sin embargo, los días que están un poquito más grises, estamos más bajoneados, por ahí un poquito más tristones, más pensativos. Y en la tercera edad esto no escapa. Y más en este tiempo de pandemia donde ha habido tantas pérdidas desde lo humano, desde lo material, pero sobre todo desde lo humano, ¿no? Y en la tercera edad, donde hablamos muchas veces en el transcurso de las columnas, justamente esa cercanía, ¿no? Sobre los últimos días de nuestros adultos mayores. Pero ¿hasta dónde es nocivo hablar sobre el tema? Porque desgraciadamente, todos tenemos algún conocido o hasta alguien cercano, algún familiar que ha fallecido en manos de la pandemia o de alguna otra patología o de causa natural, y nos encontramos con esta disyuntiva de ¿y qué hago? ¿Le digo a mamá? ¿Le cuento a papá? ¿Le cuento a mi familiar? ¿Le digo al viejo qué es lo que pasó? Que tal persona, tal familiar falleció. Pero si les parece, para hablar un poquito más y con un poco más de autoridad, vamos a saludar al doctor Diego Bernardini. Él es médico de familia, doctor en medicina y profesor titular de la salud del adulto mayor en la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Qué tal, doctor? Mariana, Mauro y María los saludan. ¿Qué tal, Mariana, Mauro, María? Un gusto enorme y muchas gracias por la invitación a tocar un tema tan interesante y tan relevante para la vida, no solo de las personas mayores, sino de todos nosotros. Así es. Justamente hablábamos un poquito de cómo transmitir, ¿no? La pérdida a un adulto mayor, ya sea de un familiar, de alguien cercano, un vecino. Muchos tal vez hasta intentan esconder este tipo de noticias, ¿no? O sea, ¿por qué llegamos a ese punto? ¿Y se debe hacer eso o decimos la verdad? Bueno, hay varias cuestiones en ese sentido. Lo primero es entender que toda sociedad tiene temas de los cuales se habla y de otros de los cuales no se habla. Y el tema de la muerte es uno precisamente que la sociedad occidental de alguna manera quiere poner muchas veces debajo de la alfombra, bajo un discurso de la conquista de la juventud, de la inmortalidad y otras cuestiones que a veces de la mano de la industria del antienvejecimiento o de una sobrevaloración de la juventud nos viene. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que lo que es transmitir malas noticias, si se quiere, es todo un capítulo dentro de la medicina para la cual, lamentablemente, muy pocas veces los estudiantes, los profesionales de la salud están o estamos formados. Y por otro lado, las pérdidas, la realidad es que las pérdidas son parte de la vida. Entonces, me parece que eso nos confronta con un escenario que en este momento tenemos que buscar darle luz, entender la tristeza de una pérdida
como algo normal, como algo razonable, lógico, y entonces a partir de ahí poder entender o poder aproximarnos a lo que es el duelo, particularmente, como bien decías Mariana, en las personas mayores, y no solo en esos, sino hoy se está viviendo cada vez más, y la orfandad para aquellos que pierden padres, madres, y particularmente con la situación de pandemia, se vuelve una realidad muy tangible. Así es, porque uno se encuentra, ¿no? En la disyuntiva, lo hablo desde el aspecto personal, ¿no? De, bueno, falleció mi tío y tengo a mi papá que tampoco está bien de salud, pero ¿y qué hago? ¿Se lo digo, no se lo digo? ¿Cómo lo contengo? Y después es esta creencia popular, ¿no? Y por ahí entristece tanto que también se deja estar y se va, ¿no? Sí, a ver, los médicos tenemos una especie de regla tácita de oro que dice que no se le cuenta a los pacientes nada que ellos no pregunten, digamos, porque si no preguntan es porque muy probablemente no están preparados para escuchar la respuesta. Entonces, eso es como una regla de oro de la clínica que intentamos respetar. Ahora, también hay una realidad. Las personas mayores, muchas veces nosotros menospreciamos su estado de lucidez, su inteligencia, creemos que se vuelven como chiquitos y no es así. Y la persona mayor generalmente es mucho más inteligente de lo que pensábamos y sabe cuál es, en muchos casos, la realidad. A menos, por supuesto, que estemos hablando de situaciones muy puntuales, como por ejemplo un deterioro cognitivo, donde quizás haya una desorientación, una desconexión con el entorno. Pero en general, las personas mayores entienden muy bien de qué se trata. Y te agregaría algo, Mariana. Si hay alguien que está preparado para las pérdidas en general, son las personas mayores, porque ya han sufrido pérdidas a lo largo de su curso de vida y porque tienen un grado de resiliencia que nos lo han mostrado con cómo ellas han gestionado la pandemia, bueno, que realmente nos da mucha ventaja a la hora, porque seguramente todos conocemos algún caso, hemos vivido alguna situación donde cuando nos enfrentamos a ese momento de transmitir la noticia, esa persona mayor nos mira y nos dice, sí, ya sé de qué vamos a hablar, ya sé de qué me vas a contar. Y esto nos muestra esa realidad, que si en general, porque es muy difícil una respuesta o una estrategia para un público o para un grupo tan diverso como son las personas mayores, si hay alguien que está preparado para las pérdidas, son las personas mayores. Doctor, perdón, Mariana, ahí me quería también meter para consultar algo referido a esto. ¿Cómo le va? Aquí Mauro Jardón lo saluda. ¿Qué tal, Mauro? ¿Qué pasa más allá de la pérdida concretamente en ese instante, sino con el después, con los recuerdos, ¿no? Muchas veces, como decía usted, se trata de poner adentro una burbuja, ¿no? A los abuelos, las abuelas, los viejos, como que no tienen que sufrir o no tienen que recordar porque se ponen mal, hablando de una pérdida muy cercana, que puede ser su compañero, su compañera de toda la vida. Eso, hay temas que mejor ni tocar, hay que tocar todo y ver cómo se resuelve. ¿Qué sería la manera cómo sería la mejor manera de conducirse en ese momento? La pregunta es muy interesante, Mauro. Mira, en general, lamentablemente, nuestra sociedad todavía estereotipa a las personas mayores. No todas las personas mayores son abuelos, no todas las personas mayores están enfermas, no son nuestros mayores porque todos, nosotros no tenemos la propiedad de esas personas mayores, son personas como nosotros con un curso de vida más extendido, con derechos y con una dignidad que tenemos que respetar. Y dentro de todo esto, esa dignidad implica hablarles como lo que son, personas mayores, y entender que cuando nosotros perdemos un trabajo, cuando perdemos una seguridad financiera, cuando perdemos un vínculo afectivo, y mira lo que te voy a decir, inclusive una mudanza, la jubilación, esas pérdidas nos confrontan con una situación que es el duelo. Y el duelo es una respuesta normal, es saludable, digamos, porque las personas no tenemos un cronograma establecido para el dolor. O sea, esas emociones las gestionamos cada uno de distinta forma. Puede
haber enojo, puede haber ansiedad, puede haber culpa, puede haber alivio, y esto es muy interesante, sobre todo en esas personas mayores, Mauro, que vos decís que vienen acompañando quizás a un familiar con un proceso de salud progresivo durante mucho tiempo y que están agotadas porque están cuidando. Entonces, no es tan mal sentir un alivio después de eso. Y por supuesto, el llanto, el desasosiego, palpitaciones, bueno, son todas situaciones que es importante no solo reconocer, sino aceptarlas. Entonces, para quienes estamos alrededor, me parece que es muy interesante la posibilidad de dejar que esas personas se permitan correr las lágrimas, entender que nadie puede solo frente a estas situaciones, entonces está bueno pedir ayuda, aceptar esa angustia, que es también algo normal, algo parte de ese proceso, darle la posibilidad de expresarse, ¿no? Porque seguramente van a querer decirnos, y bueno, para eso hay que estar muy atento hacia ese otro, digamos, hacia nuestro familiar o nuestro amigo. ¿Qué tal, doctor? María lo saluda. A mí me ha pasado de ver de gente cercana, gente mayor, que ha perdido incluso seres queridos jóvenes, ¿no? Hijos, hijas, nietos incluso en algunos casos, ¿no? Y siempre me llamó la atención la entereza, cómo pese a su edad terminan a veces incluso poniéndose la familia a su cargo y me llamaba la atención en su momento, que yo era muy joven cuando me percaté de estas cosas. Y hoy estoy empezando a entender que muchas veces nos olvidamos que estas personas nos han criado, han pasado angustias, han pasado enfermedades de sus hijos y sus hijas y han salido de todo eso. ¿En qué momento a veces se revierte esta sensación de que son personas desvalidas, de que no pueden, de que han perdido esa capacidad de afrontar situaciones difíciles, ¿no? ¿Qué error que cometemos en hacer ese clic, ¿no? Exacto, y lamentablemente cometemos ese error porque dejamos de escucharlos, porque no le damos el espacio, ¿no? Y esto lamentablemente lo hemos visto mucho con esta situación de la pandemia, donde hemos tomado decisiones desde la política pública sin consultarlos, sin escucharlos, y cualquier manual de política pública aplicada a la persona mayor, uno de los primeros elementos que menciona es escucharlos, preguntarles, saber qué les pasa. Y bueno, sí, como te decía, hoy las investigaciones nos están mostrando que las personas mayores son quienes tienen mayor grado de resiliencia, y esto inclusive se sabía desde antes de la pandemia. Entonces, yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer es, como sociedad, a pensar primero en una sociedad de cuidados, de solidaridad, pero entendiendo la solidaridad bidireccional, ¿no? Porque vos lo dijiste, ellos nos cuidaron, nosotros quizás ahora los estamos cuidando, pero es un gana-gana para las dos partes. Entonces, y cuidar como ellos nos cuidaron a nosotros y como nosotros quizás ahora tengamos que cuidarlos en esa etapa del curso de vida. Cuidar es una palabra muy noble, es una palabra que habla de empatía, de ser compasivos, de identificarnos con el otro, y creo que es lo que nos está faltando como sociedad. Sí, no replicar la forma, porque no es lo mismo que nos han criado como niños y niñas y las personas adultas. No tenemos que repetir esa fórmula, porque son personas adultas, no son niños y niñas, y a veces parece como que estamos confundiendo eso, ¿no? Nos enseñaron a cuidar, pero no podemos hacerlo de la misma manera. Yo creo que muchas veces nos pasa, cuando hay situaciones difíciles, decir, ¿cómo se lo digo? Muchas veces pasa con lo que usted bien decía, que el diálogo se cortó antes. No supimos decirle muchas otras cosas, ¿no? Que por eso es difícil llegar a decirle cosas que son complejas. Es que sí, mira, yo muchas veces digo, a ver, siempre nos dicen que tenemos un niño dentro nuestro, pero la realidad es que también tenemos un viejo, una vieja dentro nuestro, y con todo cariño lo que significa esa expresión. Sí, entonces, obviamente. En la medida en que nos vayamos haciendo amigos, y esto suele ocurrir en general, de manera natural, a medida que cumplimos años, vamos a poder convivir. Entonces, yo pregunto en voz alta, porque me lo pregunto para mí, te lo puedo preguntar a vos, pero también lo pregunto para aquellos que nos están escuchando, ¿no? ¿Cómo nos gustaría ser tratados el día de mañana como personas mayores? Yo, en lo personal, no quiero que nadie me diga lo que tenga que hacer, no quiero que nadie vulnere mis derechos, no quiero que nadie vulnere mi dignidad. Yo quiero tener mi capacidad de autodeterminación, de poder decidir por mí mismo, si mi salud me lo permite y mi estado cognitivo, hasta el último día de mi vida. Y yo creo que el identificarnos con esa persona mayor
que es nuestro padre, nuestra madre, o nuestros abuelos, tíos o un vecino, creo que eso, ver en ellos la persona mayor que podemos ser nosotros el día de mañana, creo que nos puede aclarar mucho de estas dudas que hoy por suerte tenemos la posibilidad de charlar con ustedes. Por mi parte, muchas gracias. Un gusto. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo por su tiempo. La verdad clarificó un montón. Y bueno, nada, muchísimas gracias por darnos este halo de luz sobre, bueno, una temática que es bastante compleja y que, bueno, necesitábamos de una palabra autorizada como la suya para poder abordarlo. Mariana, un gusto enorme, a disposición, y cuando quieran continuamos. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Mariana. Bueno, despedíamos a... Sí. Sí, lo escuchábamos recién al doctor Diego Bernardini, médico de familia, doctor en medicina, profesor titular de salud del adulto mayor en la Universidad de Mar del Plata, que tuvo la gentileza de hablar aquí con nosotros y marcar algunas cosas muy puntuales. Yo he visto ahora, durante la pandemia, tengo vecinos y vecinas que no, tengo una vecina que no va a decir su edad, pero creo que debe andar por los 90 más o menos, que muchas veces se quejaba de que sus familiares la tenían, viste, como muy guardada. Dice, yo quiero tomar mis propias decisiones, yo quiero saber, dice, porque dice, no, si te guardás después, y yo no sé qué va a pasar después. Entonces a veces también hay que escuchar y hay que respetar, hay que aprender a respetar, ¿no? Sí, tal cual. Es como venimos remarcando semana a semana, ¿no? No estamos hablando de pecho. Sí. Estamos hablando de un adulto mayor que ya tiene una vida hecha y derecha, o no, y que puede tomar todas sus decisiones, así como lo remarcaba el doctor, siempre y cuando esté dentro de su poder de decisión, de su llegada cognitiva, ¿no? Sí, por supuesto, siempre que así sea, e incluirlos en el diálogo de todos los días, ¿no? Porque si no, ¿cómo le vas a hablar a alguien que dejaste de conocer? Eso me parece que es fundamental dentro de las cosas Tal que cual. había remarcado recién el doctor Bernardini, que también, ¿no? Remarcaba estos términos que vos solés usar mucho, nuestros viejos, nuestras viejas, como reivindicando estos términos que a veces son mal vistos y que sin embargo conllevan muchísimo cariño, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sobre todo darle su espacio, como dijimos siempre, y que tomen sus decisiones, porque son personas autónomas, no son nenes de mamá, ya. Gracias, Mariana, como siempre, como todos los miércoles aquí presente en Lo que Mueve con estos temas tan interesantes. Gracias a ustedes, chicos. Te mandamos un beso. Nos vemos en un ratito. Nos vemos. 25 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Tenemos un ratito más, un rato largo más aquí en Lo que Mueve, con muchas novedades que tenemos todavía para contar. 15 388 50 891 el WhatsApp. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.